Saludos, apasionados de la historia. Hoy exploraremos la vida de Mariana de Austria, una mujer cuya influencia marcó un periodo crucial en la historia de España. Desde su nacimiento en el Sacro Imperio Romano Germánico hasta su ascenso como reina consorte y su regencia durante la minoría de edad de su hijo Carlos II, Mariana navegó un mar de intrigas políticas, desafíos personales y dilemas dinásticos. Acompáñanos mientras desvelamos los secretos y el legado de esta figura histórica que dejó una huella indeleble en el destino de un imperio. Mariana de Austria nació el 22 de diciembre de 1634 en el Palacio Imperial de Wiener-Neustadt, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Hija del emperador Fernando III y de la infanta María Ana de España, creció en un ambiente profundamente influenciado por la política y la cultura de la Casa de Habsburgo, una de las dinastías más poderosas de Europa. Mariana fue educada para asumir responsabilidades importantes, dominando varios idiomas, como el alemán, el castellano y el francés, lo que la preparó para una vida de intercambios diplomáticos. Además, su educación incluyó una formación en artes y humanidades, reflejo de la tradición renacentista que aún perduraba en las cortes europeas. Su interés por el teatro y las artes la conectaba con las tendencias culturales de su época, y esta pasión influiría en sus gustos y actividades durante su vida en la corte española. Inicialmente, Mariana fue prometida a su primo Baltasar Carlos, el príncipe de Asturias, una decisión que subrayaba la importancia de las alianzas matrimoniales para mantener el poder y la influencia de la Casa de Habsburgo. Sin embargo, la muerte prematura del príncipe en 1646 desbarató estos planes, situándola en el centro de un delicado juego político. El rey Felipe IV de España, viudo de Isabel de Francia y necesitado de una nueva alianza matrimonial para asegurar la sucesión, se casó con Mariana, su sobrina, en una ceremonia que no solo unía a dos ramas de los Habsburgo, sino que también buscaba consolidar el poder de España en un período de crecientes desafíos internos y externos. El matrimonio entre Mariana de Austria y Felipe IV, celebrado el 7 de octubre de 1649 en Navalcarnero, fue un evento de gran importancia política. La unión no solo tenía el objetivo de producir un heredero varón que asegurara la continuidad dinástica, sino que también reforzaba la alianza entre las potencias austríaca y española en un momento de tensiones crecientes con Francia y otros rivales europeos. Mariana, con apenas 15 años, se enfrentó a la enorme diferencia de edad con Felipe, quien tenía 44 años y una vasta experiencia política y militar. Esta disparidad, junto con las expectativas de la corte y la presión de la nobleza, creó un ambiente complejo para la joven reina. A lo largo de su matrimonio, Mariana se adaptó a su papel con dificultad. A pesar de los numerosos embarazos, solo 2 de sus hijos, Margarita Teresa y Carlos II, sobrevivieron hasta la adultez. La muerte de sus otros hijos no solo fue una tragedia personal, sino también un golpe para las aspiraciones dinásticas de la monarquía. La salud de Mariana sufrió considerablemente debido a los embarazos y las presiones psicológicas de la corte. Fue una época marcada por la tristeza y la melancolía, agravadas por las tensiones políticas y la infidelidad de Felipe IV, conocido por sus numerosas amantes. A pesar de estos desafíos, Mariana desempeñó un papel activo en la corte española, especialmente en la diplomacia con Viena. Su correspondencia con su familia en el Sacro Imperio y su papel en la mediación de conflictos demuestran su habilidad para manejar las complejas relaciones políticas de la época. Durante la regencia, que comenzó tras la muerte de Felipe IV en 1665, Mariana se enfrentó a problemas como la guerra de devolución contra Francia y las intrigas cortesanas lideradas por figuras como Juan José de Austria, hijo bastardo del rey. Mariana de Austria vivió en la corte española en un periodo de gran complejidad política y cultural. Desde su llegada a España, se integró en una corte marcada por el rigor ceremonial y las altas expectativas puestas en la monarquía. Como reina consorte, Mariana debía cumplir con un rol que iba más allá de ser la esposa del rey. Era una figura simbólica de la unión dinástica entre España y Austria,
y una representante de la piedad y moralidad cristianas. A su llegada, Mariana fue recibida con entusiasmo, siendo descrita como una joven de gran belleza y buen humor, cualidades que rápidamente le ganaron el afecto de la corte y del pueblo. Sin embargo, la vida en la corte no estuvo exenta de desafíos. La diferencia de edad con Felipe IV y sus frecuentes enfermedades crearon una relación complicada. A pesar de ello, Mariana se destacó por su devoción y su intento de mantener un ambiente de armonía en la corte, a menudo tensa por las intrigas políticas y los conflictos internos. Mariana asumió responsabilidades importantes, incluyendo la gestión de la corte y la supervisión de la educación de sus hijos, en particular de Carlos II. Además, se convirtió en una figura central en la vida cultural de la corte, promoviendo las artes y apoyando a artistas y escritores. Su interés por el teatro y la música ayudó a revitalizar estos aspectos culturales en España. La reina también fue conocida por su piedad religiosa, apoyando activamente a la Iglesia y fomentando las devociones populares. A lo largo de su vida en la corte, Mariana tuvo que lidiar con los problemas de la sucesión, las enfermedades de su hijo Carlos II y las constantes intrigas cortesanas. Estas dificultades, junto con las presiones de mantener la estabilidad del reino, afectaron su salud y su estado emocional. A pesar de estos desafíos, Mariana de Austria mostró una gran resiliencia y determinación, esforzándose por cumplir con sus deberes como reina y madre en un entorno altamente politizado y conflictivo. En resumen, la vida en la corte de Mariana de Austria estuvo llena de responsabilidades y desafíos. Su papel no se limitó a ser una figura decorativa, fue una actriz principal en el teatro político de su tiempo, manejando con habilidad las complejidades de la vida cortesana y las exigencias de su posición. Su influencia en la cultura y la política españolas perduró mucho más allá de su tiempo, dejando una marca duradera en la historia del país. Mariana de Austria y Felipe IV tuvieron varios hijos, pero solo 2 sobrevivieron hasta la edad adulta, una situación que trajo consigo tanto dolor personal como implicaciones políticas significativas. La fragilidad de la salud de los hijos de Mariana y las constantes tragedias familiares acentuaron la preocupación por la sucesión en la monarquía española. Margarita Teresa de España, nacida en Madrid el 12 de julio de 1651, Margarita Teresa se convirtió en una figura destacada en la corte vienesa tras su matrimonio con el emperador Leopoldo y del Sacro Imperio Romano Germánico en 1666. Este matrimonio fue un símbolo de la alianza política y familiar entre las ramas española y austríaca de los Habsburgo. Margarita Teresa es conocida no solo por su belleza y gracia, capturadas en los famosos retratos de Velázquez, sino también por su papel en los asuntos de la corte vienesa y su influencia cultural. Carlos II, conocido como el Hechizado, Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661 en el Alcázar de Madrid. Su vida estuvo marcada por una salud extremadamente frágil y una serie de trastornos que muchos atribuyeron a maleficios o enfermedades hereditarias, exacerbando las tensiones en la corte sobre su capacidad para gobernar. Como el último monarca de la dinastía de los Habsburgo en España, su incapacidad para engendrar herederos llevó a una crisis dinástica que desembocó en la Guerra de Sucesión Española tras su muerte, afectando profundamente el destino de España y Europa. María Ambrosia de la Concepción, nacida y fallecida en diciembre de 1655, su vida fue extremadamente breve, lo que supuso un duro golpe para Mariana, quien ya enfrentaba una salud debilitada. La muerte de María Ambrosia fue la primera de varias tragedias familiares que afectaron profundamente a la reina. Felipe Próspero, nacido el 20 de marzo de 1657, Felipe Próspero era una esperanza para la continuidad de la dinastía, pero murió trágicamente el 1 de noviembre de 1661, poco antes del nacimiento de Carlos II. Su muerte, a tan corta edad, fue un golpe devastador para la familia real, aumentando la incertidumbre sobre el futuro del trono. Fernando Tomás de España, nacido el 23 de diciembre de 1658, murió en octubre de 1659 antes de cumplir un año.
Su temprana muerte fue otra triste pérdida para Mariana, quien sufrió enormemente por la repetida tragedia de perder a sus hijos en la infancia. Estas pérdidas no solo trajeron un profundo dolor a Mariana de Austria, sino que también provocaron serias repercusiones políticas. La escasez de herederos saludables y fuertes puso en peligro la estabilidad de la monarquía española, exacerbando las tensiones en la corte y entre las potencias europeas sobre la cuestión sucesoria. La presión constante por asegurar un heredero varón y la lucha contra los problemas de salud y la muerte prematura de sus hijos causaron una gran angustia a Mariana, afectando tanto su estado emocional como su capacidad para gobernar durante su regencia. Tras la muerte de Felipe IV en 1665, Mariana de Austria asumió la regencia del Reino de España debido a la minoría de edad de su hijo Carlos II, quien tenía apenas 4 años. Este periodo, que se extendió hasta 1675, fue uno de los más tumultuosos en la historia de España, marcado por conflictos internos y externos, así como por intrigas en la corte. Mariana se rodeó de consejeros de confianza, siendo uno de los más destacados el jesuita Juan Everardo Nitar, quien actuó como su confesor y consejero de Estado. Nitar fue una figura controvertida, especialmente por su influencia en las decisiones políticas y su nombramiento como inquisidor general. Su posición privilegiada y la percepción de su excesiva influencia sobre la reina generaron descontento entre la nobleza y otros miembros de la corte, quienes lo consideraban un forastero y un usurpador de poder. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó Mariana fue la oposición de Juan José de Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV y un líder carismático que contaba con un amplio apoyo en la corte y en el ejército. Juan José se opuso fervientemente a Nitar y a la regencia de Mariana, lo que llevó a una serie de enfrentamientos políticos. En 1669, bajo la presión de Juan José y sus aliados, Mariana se vio obligada a destituir y exiliar a Nitar, marcando un giro importante en su regencia. Después de la salida de Nitar, Mariana se apoyó en Fernando de Valenzuela, un noble de origen modesto que rápidamente ascendió en la corte, convirtiéndose en el nuevo valido de la reina. Valenzuela, sin embargo, también fue objeto de controversia debido a su rápida ascensión y el poder que acumuló, lo que generó resentimiento entre la alta nobleza. Fue conocido por su habilidad en la administración, pero su ambición y manejo de los asuntos de Estado fueron constantemente cuestionados, lo que lo hizo impopular entre los grandes de España. Externamente, el período de la regencia estuvo marcado por la Guerra de Devolución con Francia, 1667 a 1668, un conflicto en el que España perdió varias plazas en los Países Bajos españoles, sellado por el Tratado de Aquisgrán en 1668. Esta guerra reflejó la debilidad militar y política de España en aquel momento, agravada por problemas financieros y la incapacidad de movilizar recursos suficientes para defender sus territorios. Internamente, la regencia de Mariana también se vio afectada por la continua debilidad de su hijo, Carlos II, cuya salud precaria planteaba dudas constantes sobre la continuidad de la dinastía. La falta de un heredero claro y la evidente incapacidad de Carlos para asumir el gobierno efectivamente complicaron aún más la situación política. En 1675, cuando Carlos II alcanzó la mayoría de edad, la regencia de Mariana terminó oficialmente, aunque continuó influyendo en la política hasta su muerte en 1696. Durante su regencia, Mariana de Austria se enfrentó a un panorama político complejo, con una corte dividida y un reino en declive. A pesar de las críticas y las dificultades, su papel fue fundamental en la transición de poder y en el mantenimiento de la unidad del reino en un momento de gran crisis. Su liderazgo durante estos años dejó una huella duradera en la historia de España, destacando tanto por sus aciertos como por las controversias que la rodearon. Los últimos años de Mariana de Austria estuvieron marcados por un progresivo retiro del poder político directo y un enfoque en la vida religiosa y personal. Tras la mayoría de edad de Carlos II en 1675, Mariana dejó oficialmente la regencia,
aunque continuó ejerciendo una notable influencia en la corte y en los asuntos del reino. Sin embargo, su influencia se vio gradualmente erosionada debido a varios factores, incluyendo la creciente autonomía de su hijo y la intervención de nuevas figuras en el escenario político. En 1677, Juan José de Austria logró desplazar a Mariana de su posición de poder efectiva, confinándola en el Alcázar de Toledo. Este acto simbolizó una derrota para la reina madre, quien había sido una figura central en el gobierno desde la muerte de Felipe IV. Mariana retornó a la corte en 1679, tras la muerte de Juan José, pero su papel quedó reducido a un ámbito más ceremonial y menos influyente. A pesar de esta pérdida de poder, siguió siendo una figura respetada y reverenciada, especialmente en los círculos cortesanos y religiosos. Las tensiones en la corte se intensificaron con la llegada de su segunda nuera, Mariana de Neoburgo, esposa de Carlos II. Las relaciones entre ambas Marianas fueron tensas, especialmente debido a las diferencias en opiniones sobre la gestión de la corte y la cuestión sucesoria. Mariana de Neoburgo era una mujer fuerte y decidida, lo que generó roces con la reina madre, particularmente en lo relativo a la influencia en el débil Carlos II. A nivel personal, los últimos años de Mariana estuvieron marcados por problemas de salud. En 1693 le fue diagnosticado un cáncer de mama, una enfermedad que mantuvo en secreto por razones desconocidas, tal vez por el estigma o la naturaleza reservada de la familia real sobre asuntos personales. Esta enfermedad fue debilitando progresivamente su salud, hasta su fallecimiento el 16 de mayo de 1696 en el Palacio de Uceda en Madrid. Su muerte coincidió con un eclipse de luna, un evento que algunos contemporáneos consideraron un presagio o señal. Mariana fue enterrada con gran solemnidad en la cripta real del monasterio del Escorial, junto a otros miembros de la familia real. A su muerte se le atribuyeron varios milagros, y su figura fue venerada por algunos como una santa, reflejo de su vida devota y piadosa. Sin embargo, su legado es complejo y ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos la ven como una mujer que, pese a las adversidades y limitaciones, intentó proteger los intereses de su familia y del reino. Otros critican su gestión y la consideran parcialmente responsable de los problemas que enfrentó España durante su regencia. A lo largo de su vida, Mariana de Austria navegó por las turbulencias políticas y personales con una mezcla de firmeza y devoción, dejando una huella indeleble en la historia de España. Sus últimos años, aunque marcados por el retiro y el dolor físico, fueron también un tiempo de reflexión y de consolidación de su imagen como una figura trágica y poderosa en la compleja historia de los Habsburgo en España. Mariana de Austria dejó un legado complejo y multifacético que ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de los siglos. Como reina consorte, regente y madre de Carlos II, su vida y acciones tuvieron un impacto significativo en la historia de España y en el destino de la Casa de Habsburgo. Durante su regencia, Mariana enfrentó desafíos inmensos, tanto en la corte como en la política exterior. A pesar de las críticas contemporáneas y posteriores sobre su gobierno, se reconoce que manejó un reino en declive y en constante amenaza tanto interna como externamente. Su administración, aunque controversial, fue crucial en la defensa de la monarquía y la unidad territorial en un momento de gran vulnerabilidad para España. Culturalmente, Mariana fue una importante promotora de las artes y la religión. Su devoción religiosa influyó en la política de la corte, apoyando a la Iglesia católica y fomentando la piedad popular. Además, su patrocinio artístico contribuyó al enriquecimiento cultural de España durante el siglo XVII. Mariana apoyó la creación y adquisición de obras de arte, siendo una mecenas que ayudó a consolidar las colecciones reales, algunas de las cuales forman hoy parte del Museo del Prado. Su influencia cultural se extendió también a través de su hija, Margarita Teresa, cuyo matrimonio con Leopoldo y fortaleció los lazos culturales y artísticos entre España y Austria. El nombre de Mariana de Austria perdura en diversos lugares, como las Islas Marianas en el Océano Pacífico, nombradas en su honor.
Este hecho refleja la amplitud de su influencia, que trascendió las fronteras de Europa. A nivel personal y familiar, el legado de Mariana está estrechamente ligado a las complicaciones de la sucesión dinástica. Su hijo, Carlos II, conocido por sus problemas de salud y la incapacidad de engendrar herederos, fue una figura trágica cuya vida y reinado llevaron a la eventual guerra de sucesión española. La falta de un heredero claro y la fragilidad de Carlos II desencadenaron un conflicto internacional que redefinió el mapa político de Europa. En la historiografía, Mariana ha sido retratada de diversas maneras, como una figura devota y sacrificada que trató de sostener un reino en dificultades, y como una regente polémica cuya administración fue criticada por ser influenciada por consejeros impopulares como Nitar y Valenzuela. Esta dualidad en su percepción muestra la complejidad de su carácter y las circunstancias excepcionales que enfrentó. En resumen, el legado de Mariana de Austria es el de una mujer que, enfrentada a circunstancias difíciles y a una serie de desafíos casi insuperables, luchó por mantener la estabilidad de su familia y de su reino. Su vida, marcada por el deber, la devoción y el conflicto, sigue siendo un tema fascinante y relevante en la historia de España y de Europa, destacando tanto por sus logros como por las controversias que la rodearon. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, dejando un impacto duradero en la historia cultural, política y religiosa del país. Si te ha fascinado la vida de Mariana de Austria y te has intrigado con las complejidades de su regencia y su papel en la corte española, te invitamos a descubrir más sobre las figuras que la rodearon. En nuestro próximo episodio exploraremos la vida de Felipe IV, su esposo, y de Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV. Estos personajes no solo compartieron una vida llena de desafíos y tragedias, sino que también jugaron roles clave en la configuración del Imperio español. No te pierdas cómo estas vidas se entrelazaron para formar una historia rica en drama y poder.